Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Saludos hermanos y hermanas de nuestro Perú y del mundo. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Una vez más estoy aquí para darles las noticias más recientes, las que sacuden la coyuntura nacional. En primer lugar me referiré a nuestro premier Guido Bellido, que se muestra firme y decidido, con ese carácter que lo caracteriza, sin titubeos. Se ha referido a la cuestión de confianza que sería presentada la próxima semana si finalmente el Congreso decide la censura de nuestro ministro Maraví. Al respecto ha declarado: el país ha escuchado a Iber Maraví, no hay argumentos sólidos para poder censurarlo. Lo que hay es intereses, revanchismo político contra este gobierno. Y como hemos visto, esta moción que han firmado está claramente orientada no al ministro Maraví, sino hacia el presidente de la República. Ahí no quieren censura, no quieren vacar al presidente de la República, sino a la mayoría de trabajadores, a la gente del país que ha tomado la decisión de poder elegir a uno de sus filas para que sea presidente de la República. Claro, es al ministro Maraví, después van por el otro ministro, y es lo que han dicho, ¿no? Para finalmente vacar al presidente. Pero en el fondo eso solamente es un paso para ir al verdadero objetivo, ¿no? Primer paso, un ministro, después los siguientes ministros, después vacar al presidente. Y finalmente, si vacan al presidente, ¿contra quién están yendo? Contra el pueblo que lo ha elegido legítimamente, nosotros, las mayorías, que hemos elegido a un maestro rural, rondero, sindicalista, luchador social. Un hombre humilde del pueblo que se ha forjado en la lucha. Él nos representa a las grandes mayorías. Y si quieren vacarlo a él, si quieren tumbar su gobierno, están tumbando el gobierno del pueblo que somos nosotros. A eso se refiere nuestro premier. Para eso pueden utilizar figuras como la incapacidad moral, de la que tanto se llenan la boca, con esa sinvergüenzura que los caracteriza. ¿De qué incapacidad moral hablan? Dicen que porque ha elegido ministros cuestionados y que eso trae inestabilidad para el país. Así es el cinismo de estos partidos que han marcado la corrupción, el servilismo a los poderes fácticos como la CONFIEP, los monopolios, las transnacionales corrompedoras, gobiernos corruptos, partidos corruptos. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué incapacidad moral hablan? Bien. Ahora, para continuar, acerca de la posible presentación de una cuestión de confianza, seguimos con el tema, que es importantísimo. Ha dicho además nuestro premier que la decisión está tomada para dar uso de esta en el momento que corresponda. Ahí está claro el tuit que la Presidencia de la República ha lanzado, ha afirmado. ¿A qué tuit de la Presidencia de la República se refiere? Y él hace alusión en su declaración. La decisión está tomada. Ahí está claro el tuit que la Presidencia de la República ha lanzado. Se refiere al presidente Castillo, que en un tuit dijo ayer por la noche, cuando lo visitó la presidenta del Congreso, ¿no?, de algunos congresistas, dijo: saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso, que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. O sea, muy diplomático él, ¿no? Saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Diplomático, educado. Pero después viene el mensaje principal al que se refiere nuestro premier. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes. Coincidimos, ¿no? Forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática. Es decir, así como ellos censuraron, nosotros también podemos usar la otra herramienta, que es pedir la cuestión de confianza.
clarísimo nuestro presidente, ¿eh? Claro que en esta tweet, en esta manifestación, declaración de nuestro presidente, se basó nuestro ministro Bellido para demostrar que hay coherencia, que hay acuerdo entre la presidencia y él. O sea, Pedro Castillo, nuestro presidente, y él como primer ministro. Hay coherencia, que está en su derecho, está en el derecho de usar la cuestión de confianza, así como ellos han ejercido su derecho constitucional de censurar. Muy bien, es decir, ustedes censuren democráticamente y nosotros democráticamente podemos hacer uso de la cuestión de confianza. Adelante, prosigan, a ver si se atreven, ¿no? Lo veremos. Al respecto, los medios de comunicación olfatean que aquí hay una estrategia del gobierno para cerrar el Congreso. Por ejemplo, Álvarez Rodríguez ha dicho: se especula que el presidente Castillo va a nombrar a alguien en reemplazo de Bellido cuando lo censuren. O sea, que ya tienen en mente, o sea, ellos ya piensan, ¿no?, que ya tienen en mente al próximo primer ministro y a todo el gabinete próximo. Porque según él dice, buscarán que censuren a otro nuevo gabinete para avanzar en la dirección de tener 2 gabinetes censurados y finalmente proceder a la disolución del Congreso, ¿no? Y no solamente lo ha dicho Álvarez Rodríguez, también lo ha dicho Rosa María Palacios y todos estos señores que ya sabemos a quién sirven. Eso es lo que temen. Han dicho que es como pisar el palito, que el Congreso pise el palito, ¿no? Entonces no solo se va a ir el premier Bellido, sino todos los ministros, pero ya saben muy bien que la próxima vez pongan a quien pongan de ministro, ¿sí? Pongan a quien pongan de primer ministro y de gabinete completo, así sea quien sea, no van a poder censurar. ¿Por qué? Porque eso va a significar que el Congreso va a ser cerrado. Entonces, ese temor ya he visto que se ha reflejado en los medios de comunicación. Están dando como el alerta, que eso es lo que quiere el gobierno lograr, finalmente cerrar el Congreso. Y sí, ¿por qué no? Necesitamos cerrar el Congreso. Realmente ese debiera ser, digamos, un derecho ante un Congreso. Debería haber formas de cerrarlo por un referéndum, ¿no? Cosa que todavía no hay. Pero en la nueva Constitución realmente debe contemplarse eso. No es posible que un Congreso sea tan obstruccionista, que no deje gobernar, que no cumpla para lo que está allí. No hay una sola ley que hayan hecho para el pueblo hasta ahora en 2 meses, ni siquiera una iniciativa. Solo es obstruir, interferir, no dejar trabajar al nuevo gobierno. Sin embargo, ellos siguen, pero para eso está el periodo de confianza. Y muy bien, entonces todos los ministros han hecho acuerdo para llegar a este punto. Está claro eso. Y el presidente Bellido dice, la decisión final está en el presidente. Y el presidente ya lo ha dicho, ¿no?, en ese tuit. Entonces, están claras las reglas del juego. Para la mediática mercenaria es una estrategia del gobierno para finalmente cerrar el Congreso. Por otra parte, Alex Flores, congresista de Perú Libre, afirmó que la bancada de Perú Libre apoya, por supuesto, la cuestión de confianza, en caso de que el primer ministro, Guido Bellido, la presente como defensa a la moción de censura que plantea el Congreso contra el ministro Maraví. También nuestro ministro Maraví, es otra noticia, ha tuiteado, ¿no?, reafirmando lo que dijo en el Congreso ayer, que en respuesta a la jefa de una organización criminal, como es la señora K, ha dicho: señora Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público, tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí como acusado de participar activamente en atentados de Sendero Luminoso. Prepárese porque la voy a querellar.
O sea, ha reafirmado que la va a querellar por estar difamándolo. ¿Con qué pruebas? ¿Qué se cree? Esta señora que ha recibido millones y millones, no 5 ni 10, muchos más millones, probadamente, de los monopolios que controlan el país, que son los dueños de los medios de producción. Eso ha dicho en respuesta a que esta señora, la señora acá, ha tuiteado, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo anuncia cuestión de confianza para defender a un ministro acusado de participar activamente en atentados de Sendero Luminoso. Nunca estuvo tan claro lo que está en juego. Es el terrorismo contra todos los peruanos. El Congreso debe actuar con firmeza en defensa del país. Esperemos que todas las bancadas no bajen la cabeza frente a esta amenaza inaceptable, dijo. No hay espacio para cálculos políticos o personales. El Perú necesita una respuesta firme ahora. ¿No? Ahora lo que se ha ganado es una querella, porque nuestro ministro Maraví van a anunciarla penalmente. No hay pruebas con que lo acuse, ¿no? Es una difamación directa. Así que ya bueno, se ganó otra denuncia más. Que se ocupe en solucionar sus problemas con la justicia, ¿no? Bueno, pero ya sabemos el cinismo que la caracteriza. Porque ella sí está acusada por el Ministerio Público. En cambio, nuestro ministro ni siquiera pasó a juicio oral, porque no hubo méritos según los jueces y los fiscales, que en su momento decidieron que deberían de borrarse todos sus antecedentes, porque no había mérito. No pueden ser unos simples atestados de gente torturada, donde no había un abogado, un juez ni un fiscal, suficientes pruebas, y que esos mismos testigos después dijeron que de ninguna manera ellos nunca habían firmado ese atestado o que no era verdad, que negaron todo. Entonces, aquí no hay ninguna prueba. Ahora, en el colmo del cinismo, otra cosa que ha pasado, ¿no? Ya en las últimas horas del día, es que la presidenta del Congreso, con la soberbia que la caracteriza, la señora Mari Carmen Alba, ha dicho que espera que el presidente promulgue la ley para limitar la cuestión de confianza. O sea, esa ley que hicieron de un modo inconstitucional, donde limitan la cuestión de confianza para que el presidente esté atado de manos y ellos hagan lo que les dé la gana, en otras palabras, dice que espera que el presidente lo promulgue. ¿Qué cara dura realmente? Ha dicho, nosotros aprobamos la ley interpretativa de la cuestión de confianza, donde se señala en qué casos puede presentarse, porque sabemos que eso quedó amplio y no estaba en la ley ni en la Constitución. Entonces el presidente debería aprobarla, no observarla, por el mismo equilibrio de poderes y por la democracia. Ojalá que así sea, que la promulgue para que se aclaren estos temas y no estemos con presentaciones de cuestión de confianza porque se levantaron y se les ocurrió. Claro, o sea, el presidente es obediente. Oh, sí, señora Alba, duquesa, presidenta duquesa, ¿no? ¿no? Pituca, ella toda soberbia. Sí, claro, muy bien. Le vamos a hacer caso, voy a promulgar la ley para que limiten la cuestión de confianza y ustedes me puedan vacar lo más rápido posible. O sea, qué cínica realmente, qué sinvergüenza. Y con esas ínfulas, ¿no? Como diciéndole al presidente Castillo ya que apruebe eso, ¿no? Nada de cuestión de confianza, que promulgue lo que ellos han aprobado inconstitucionalmente. Y eso lo va a ver más adelante el nuevo Tribunal Constitucional, lo sabemos. Ahora, con respecto al gas de camisea, nuestro premier Bellido también se refirió a lo dicho previamente sobre una posible nacionalización del gas de camisea, si no se renegociaban las utilidades a favor del Estado peruano. Claro, si no se renegocia a favor del Estado peruano, tiene que haber una nacionalización de nuestro recurso, porque debe haber un acuerdo, una renegociación que favorezca al Estado peruano, al pueblo peruano. Debe terminarse esos contratos leoninos que solamente han beneficiado, como vemos,
a Pluspetrol, a estas transnacional y sus socios allí, ¿no? Como la Fumoil, y son contratos leoninos que han favorecido a una parte. Entonces, y han sido hechos en situaciones de corrupción con presidentes corruptos, eso ya lo hemos señalado, ¿no? Entonces, tiene que haber una renegociación a favor del Estado, del pueblo peruano, los intereses de la nación. Pero si no se hace esto, entonces simplemente el Estado, lógicamente, tiene que recuperar esos recursos con la nacionalización. Y es más, de la renegociación del gas de camisea, todos los candidatos, ¿no?, antes de las elecciones estuvieron de acuerdo, ¿no? Dijeron de que sí, había que revisar los contratos. Incluso el fujimorismo no pudo decir que no, hay que tocar los contratos. Hay que revisar, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? Cuando dijo recuperar nuestros recursos, es que no es favorable la renegociación. Así que en eso no hay vuelta atrás. Ha declarado nuestro ministro al respecto. No hay ninguna confrontación. Lo que hay son sectores corruptos que tienen intereses de que el gas doméstico esté en el costo que esté, que se sobreexploten nuestros recursos naturales y no exista una retribución justa. El pedido de la renegociación no solo lo decimos nosotros a este gobierno, todos los candidatos lo han planteado. Claro, cuando fueron candidatos lo plantearon la renegociación, ¿no? Pero ahora vemos cómo reacciona. Si no se cambian las reglas del juego, bueno, pues queda la nacionalización. En referencia a este tema, fue interesante lo que dijo el congresista Guillermo Bermejo, ¿no?, a través de su cuenta de Facebook, respecto a la nacionalización, que tanto, nadie habla de expropiación, pero ya se rasgan las vestiduras, ¿no? Y el congresista Guillermo Bermejo ha dicho, ¿no?, en su cuenta, pero si en Alemania, allí en Berlín, donde cayó el muro, el 57% votó porque se expropien 240.000 departamentos de empresas privadas debido a que sus precios están fuera del alcance de los ciudadanos, ¿no? En Alemania han hecho una expropiación hace poco. Se ha decidido eso por los altos costos de los departamentos, ¿no? Si en Alemania se han hecho, puesto en su cuenta, entonces, sin embargo, acá, ¿no?, se rasgan las vestiduras, ¿no? Y allá no subió el dólar, ninguna inversión extranjera amenaza con irse, no se elevó el riesgo país, nadie asusta con el Congreso de la RDA, ¿no?, allá. Tampoco están con la ridiculez de que migrarán de Alemania ni manipulan los precios de los alimentos. A ver si los especuladores económicos locales aprenden algo, ¿no?, de que hasta en Europa puede suceder. Sin embargo, aquí lo toman como si ya fuera una dictadura, ¿no? Lo relacionan con otros gobiernos, ¿no?, demonizados también. Y él dice, ¿no?, finalmente, que los especuladores económicos locales deben aprender algo, ¿no?, los especuladores de aquí, de esas decisiones que las toman en otra parte del país como algo normal, algo lógico, coherente, ¿no?, y que dejen pues de boicotear al gobierno por sus anteojeras ideológicas. Una buena nueva dentro de las noticias es que fue parte de lo prometido en campaña, es la segunda reforma agraria, que será lanzada este domingo. Permitirá que el Estado llegue a los agricultores con vías de comunicación, tecnología y asesoramiento técnico. El presidente ha explicado que con la segunda reforma agraria se impulsarán aquellos temas pendientes de la primera reforma agraria, que entregó a los agricultores las tierras para producir, ¿no? Ahora, esto digamos que lo va a complementar lo que ya se hizo en la primera reforma agraria. Eso significa acercarnos más al agricultor, que los gobiernos regionales y locales garanticen las vías de acceso
para llegar a las chacras, centros poblados, centros de producción. Teniendo el camino listo, se debe llegar con tecnología, asesoramiento técnico. En ese marco, dijo que convocarán a ingenieros agrónomos, impulsará la formación de una red a nivel nacional con los agricultores para impulsar las semillas, para que el gobierno compre sus productos a fin de ser distribuidos en las escuelas y comedores populares, y para impulsar la industrialización. Que los agricultores sientan que hay un gobierno que se preocupa por ellos, impulsar, por ejemplo, la rotación de cultivos, la cosecha de agua y, ¿por qué no?, impulsar con los gobiernos regionales presas para el agua. El lanzamiento de la segunda reforma agraria, bueno, ya fue anunciada hace 2 días por el ministro Maita, ¿no? Víctor Maita Frisancho, y será este próximo domingo 3 de octubre, tal como se anunció, ¿no?, hace poco menos de una semana. El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagril, señaló que esta nueva reforma agraria cuenta con el respaldo de normas como la Ley de la Industrialización del Agro y la Ley del Perfeccionamiento de las Cooperativas Agrarias, por considerarlas los pilares centrales de la iniciativa. En esa misma línea, el ministro Maita señaló que se ha aprobado una resolución ministerial que crea los grupos de trabajo para encaminar esta segunda reforma agraria. Bueno, por otra parte, otra buena noticia es que en Chimbote hubo una trascendental reunión con el pueblo, los gremios de pescadores y nuestro premier Bellido. Se reunió desde el auditorio del Sindicato de Pescadores de Chimbote y anexos, reunido con los líderes de los gremios sindicales, se dirigió a ellos, ¿no?, nuestro ministro, que va donde el pueblo lo llama. Lo han invitado, va. Eso no se veía antes. Lo invitan, donde el pueblo lo llama, él va. Así debiera ser. Debió haber sido siempre, ¿no? Y ha dicho, sé que nos han dejado 400 conflictos sociales y no vamos a esperar que estos conflictos se agraven, sino debemos estar a la hora que el pueblo nos necesite. Y realmente el sector pesquero ha sido abandonado. Hay un saqueo tremendo de nuestros recursos naturales. Estos deberían servir para resolver los problemas de la alimentación de nuestro país y no es así. Por otra parte, he dicho, hay una evasión tributaria tremenda en nuestro país respecto a nuestros recursos ictiológicos y eso no puede continuar. Tenemos que ordenarnos. Quienes deben tributar tienen que hacerlo, claro. Hay mucha evasión de impuestos, saqueo, es decir, los que tienen el poder económico hacen lo que les da la gana, tanto transnacionales como la oligarquía, ¿no?, la gente que tiene aquí poder, ¿no?, que están apoderados, así como en la CONFIEP, también está la Asociación de Pesquería, entre otros, ¿no?, ADEX, etc. Después de su exposición, los pescadores se dirigieron a él para que la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿sí?, para decirle que la Sociedad Nacional justamente de Pesquería no les permite hacer un trabajo en conjunto. Claro, los discriminan, los marginan. Y que se derogue el Decreto Supremo 024 del 2016, que autoriza para que las transnacionales pesquen toda la anchoveta sin importar las consecuencias de quienes la sufren, los pescadores artesanales y el ecosistema. Además, le aseguraron que no quieren la explotación petrolera que va a contaminar el mar de Chimbote, que podría llegar a ser como Talara, ellos dicen, donde ya no hay pesca artesanal ni consumo por la contaminación. Terrible situación, ¿verdad? Eso temen los pescadores de Chimbote. Todos al unísono gritaban, pesca sí, petróleo no. Propusieron una nueva ley de pesca para evitar la depredación y tanta injusticia con los pescadores, además del daño al ecosistema. También los pescadores de Lambayeque se pronunciaron, pidieron que el ministro de Pesquería, con Guido Bellido, nuestro primer ministro, vayan allá para que constate toda la difícil situación que están atravesando. A lo que nuestro ministro respondió con un planteamiento claro, como es él, claro, directo y efectivo. Dijo, urge instalar una mesa con los ministerios, con la PCM y a partir de ello evaluar todo lo que ustedes están planteando para tomar decisiones. Se hará una convocatoria a todos los gremios pesqueros para poder iniciar este proceso y de manera conjunta poder llegar a soluciones.
El día de hoy estamos planteando esta iniciativa que el gobierno de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones llevará a cabo. Precisó que la instalación de la mesa de trabajo se realizaría en los próximos días mediante una resolución ministerial, la que convocará a los sectores involucrados para resolver de manera conjunta la problemática pesquera. Se dan cuenta, nuestro ministro siempre es efectivo inmediatamente, pasa de la palabra a la acción. ¿Cómo ha sido con lo de la recuperación de nuestros recursos? Tuiteó, ¿no? Dijo renegociación, o si no hay renegociación a favor del Estado y del pueblo peruano, nacionalización. Y al día siguiente fue para dejar el oficio y concretar una reunión para los siguientes días con Pluspetro. Él es así. Ahora mismo ha hablado con los trabajadores, los ha escuchado, les ha dado una respuesta. Inmediatamente ya decidió una mesa de trabajo, ya convocó para que el pueblo en su conjunto, con las autoridades, den sus propuestas ya a una decisión democrática. Eso es democracia participativa. No estar ahí de observadores excluidos de todas las decisiones, sino participar junto a las autoridades elegidas. Es clara la diferencia. Además, nuestro ministro, después de hacer esta agenda laboral en conjunto con el pueblo peruano, ¿no? En este caso los pescadores, después estando con los alcaldes, ¿no? Que ha sido invitado, ¿no? Él acude a donde lo invita el pueblo. Ha aprovechado, ¿no? Al salir, ¿no? La prensa lo ha entrevistado como siempre y ha mandado su chiquita, ¿no? A los medios de comunicación. Les ha mandado un mensajito a la prensa mermelera, con esa agudeza que lo caracteriza, ¿no? Ha declarado: es importante no hacer abuso de la libertad de expresión para acusar, adjetivar al gobierno, a los que estamos asumiendo una responsabilidad para poder mentir. Eso no es correcto. Les ha dicho claramente, ¿no? Que no hagan abuso de la libertad de expresión. Adjetivar, ¿no? Claro, adjetivan al gobierno así, gobierno tal cual, Pedro Castillo tal cual, ministro, ¿no? Adjetivan, ¿no? Y porque ellos están asumiendo una responsabilidad y adjetivan para poder mentir, dice. Eso no es correcto. ¿Se dan cuenta? Tenemos un ministro realmente de lujo. Y es el que está manteniendo, digamos, esta expectativa de la prensa atrás de sus declaraciones, ¿no? Buscando hacerle pisar el palito para que supuestamente entre en contradicciones con el presidente Castillo, para crear divisiones. Pero él firmemente contesta y el presidente Castillo manda mensajes muy directos demostrando que apoya al primer ministro, ¿no? Como lo que ha dicho respecto a la cuestión de confianza, que también es una herramienta democrática como la censura. Con eso ya está claro. Se resume en todo. La decisión, en 2 palabras. La decisión está tomada. Decisión tomada, como lo ha dicho. Presidencia de la República, gabinete, Bellido. Bien. Eso ha sido todo por el día de hoy, hermanas y hermanos. Un abrazo, como siempre, con todo mi aprecio. Y bueno, nos estamos viéndonos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Causachum, Perú. Abre sendas por